A la mayoría de personas que les cuesta hablar en público, no es que no sepan hablar. No es que no sepan hablar, es que tienen miedo a no valer. No podemos disfrutar del deporte si tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no podemos experimentar al mismo tiempo una emoción agradable y una emoción desagradable, ¿vale? Si fallo, equivale a que no valgo. Si mi entrenador me grita, equivale a que no valgo. Si mi compañero no me pasa el balón cuando estoy solo, equivale a que no valgo. Un partido siempre lo empiezas a ganar o perder antes de que empiece. Un niño con 10 o 12 años sabe perfectamente, con tu lenguaje corporal de entrenador, si confía en él o no. Y le digo, bueno, José, ¿qué ha pasado? Que te he visto que nada más entrar ya no podías correr más. Tal. Un niño de verdad de 10 años sabe perfectamente lo que hay, dice. Es mental, Rafa, de los nervios. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias a todos por asistir. Muchos me conocéis, soy Rafa, graduado en Psicología y cofundador de la plataforma Conducting junto a Antonio. Y bueno, muchos, en realidad esta parte de mí creo que no la conocéis, mucha gente no la conoce. Yo llevo más de 10 años jugando y compitiendo en fútbol sala, ahí me podéis ver, desde chico no miento. Y además lo que más me está gustando ahora mismo ejercer es como entrenador de niños. Llevo 2 años y bueno, en esta charla voy a explicar algunas observaciones, voy a poner ejemplos de casos reales que he tenido con niños, de por qué pasa esto, por qué no disfrutamos compitiendo en el deporte. Me gustaría saber cuántas personas de aquí alguna vez habéis hecho deporte competitivo, competí ahora mismo o habéis competido pero ya no. Si podéis levantar la mano, hostia, vale, de lujo. Pues voy a también lanzar preguntas, ¿vale? Para que vayáis respondiendo y tal, y lo hacemos así un poco más ameno, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creéis? ¿A qué se debe que no disfrutemos cuando competimos? ¿Qué hay detrás de esto? Yo lo resumiría en miedo, ¿vale? Sin eufemismos. Podemos hablar de ansiedad, podemos hablar de presión, podemos ponerle el nombre que queramos, pero yo creo que se resume en miedo, ¿vale? Ahora después entraremos en miedo a qué, ¿vale? Un poco como ha adelantado Cintia, miedo a qué, ¿vale? Pero bueno, aquí quería yo hablar de la inhibición recíproca, ¿vale? De Wolpe, que lo descubrió en su momento, ¿vale? ¿Qué es la inhibición recíproca? No podemos disfrutar del deporte si tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no podemos experimentar al mismo tiempo una emoción agradable y una emoción desagradable, ¿vale? Entonces, si tenemos miedo, no podemos disfrutar. Para los que habéis levantado la mano antes, os sonará esto muchísimo, vamos. O sea, me pasa a mí, ¿vale? Competición deportiva, nervios, tensión, ansiedad, miedo, como queramos llamarlo, ¿vale? Echamos una pachanga con los colegas. Placer. ¿Por qué? Evidentemente es normal, ya que cuando jugamos con nuestros amigos no tenemos un entrenador que nos grita, no tenemos un entrenador que nos hace jugar poco, el resultado no suele importar, fallar no tiene consecuencias desagradables, etcétera, 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 ¿vale? Como veremos ahora. Aquí traigo un caso muy reciente, de hecho creo que de hace una semana, y es Garbiñe Muguruza, una tenista que ha llegado a ser número 1, que anunció que se retiraba del tenis. Y fue brutal, leí un artículo para informarme y ahí dice, cuando volví a casa recibí el descanso con los brazos abiertos y cada día que pasaba me sentía mejor. Entonces, ¿qué emoción es? Alivio. ¿Cómo definiríais el alivio? En pocas palabras. Escapar del malestar, ¿vale? El alivio es escapar del malestar, ¿vale? Entonces podríamos decir que está reforzado negativamente por escapar de la presencia de un estímulo desagradable, ¿vale? Y ahora volvemos al miedo, ¿vale? Con la diapositiva esa que he puesto miedo en grande. ¿Pero qué miedo? ¿Miedo a cometer un error? ¿Ese es el verdadero miedo? ¿Miedo a las críticas de los demás? ¿Miedo a inserta frase? ¿Vale? Yo diría que no, ¿vale? Todos los caminos llevan a Roma. Al final, todo el miedo que hay detrás de todo esto, yo creo que es, ¿vale? El miedo aprendido a no valer, ¿vale? El miedo a interpretar estas situaciones como una falta de valía, como que no valemos. Es decir, si fallo, equivale a que no valgo.
Si mi entrenador me grita, equivale a que no valgo. Si mi compañero no me pasa el balón cuando estoy solo, equivale a que no valgo. Y así, ¿vale? Con un sinfín de ejemplos. Todo esto no me puedo parar ahora a explicarlo y cómo podemos modificar este miedo, ¿vale? Aquí recomiendo un libro de Tomás Carrasco, que está aquí sentado, ¿vale? Que si queréis profundizar sobre el tema, ahí tenéis 300 y pico páginas, ¿vale? No me puedo parar ahora a desarrollar todo esto. Entonces, bueno, la charla, ¿cómo va orientada un poco? Esto es un mini índice de lo que voy a exponer ahora, ¿vale? Vamos a ver primero qué estímulos son los que provocan este miedo e inseguridad en el deportista, cómo este miedo e inseguridad interfieren en el rendimiento y en el disfrute deportivo y, por último, como vamos muy ajustados de tiempos, pues propondré algunas estrategias, algunas claves que podemos utilizar para reducir o eliminar este miedo. ¿Vale? Parte 1, estímulos. He puesto aquí algunos ejemplos, aunque hay un montón, de verdad, en el deporte hay muchísimos. Y sobre todo ahora voy a poner un ejemplo del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, ¿vale? Bueno, y aquí también, bueno, yo me estoy refiriendo un poco, me voy a centrar sobre todo en el fútbol sala, que es lo que yo juego, y al final es un deporte colectivo, ¿vale? Y también me voy a centrar en niños de 10 a 14 años, ¿vale? Bueno, tenemos no cumplir las expectativas de nuestros padres, los gritos del entrenador, un rival te pega una patada, falla una ocasión manifiesta de gol, la grada del rival te insulta, un compañero no te pasa el balón cuando estás solo, juego poco, un compañero bromea de malas formas conmigo, y luego el lenguaje corporal y no verbal, que esto es brutal, ¿vale? Yo de verdad que me doy que esto es así, que un niño con 10 o 12 años sabe perfectamente con tu lenguaje corporal de entrenador si confías en él o no. Son súper inteligentes. Yo he flipado en estos 2 años con los críos. Como, aunque no puedan poner muchas cosas en palabras, ellos pillan todo y saben perfectamente si confías en ellos o no. ¿Vale? Pero ¿qué pasa aquí con esto? Que, bueno, todos estos ejemplos, ¿vale? Volvemos a lo mismo, provocan miedo. Pero ¿qué es lo que hay detrás? La interpretación de estos sucesos, ¿vale? ¿Qué interpretación, qué equivalencia de estímulos terminamos haciendo ahí? No valgo, ¿vale? Cualquiera de estas, la que leáis. Me grita el entrenador, ¿a qué equivale? A que no valgo, porque si valiera, no me gritaría. Ahí, ¿vale? Podríamos desarrollar esto mucho, hoy no vamos a tener ese tiempo, ¿vale? Pero ya sabemos que a lo mejor no es que yo no valga, sino que mi entrenador inseguro, porque si yo fallo y el equipo pierde, eso equivale a que yo no valgo como entrenador, entonces te grito, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero, aunque esto sea un error de interpretación, obviamente no podemos culpar de esto a un niño de 10 años, ¿vale? Ya sabemos también, como dijo Skinner, que la mayoría de comportamientos son inconscientes, ¿vale? Y más en un niño. Y obviamente un niño, vale, te grita el entrenador, le puedes decir, no te preocupes, que es porque tu entrenador es inseguro. Vale, muy bien, pero me está gritando, tío, me está pegando un puñetazo, ¿sabes? Y eso duele. Entonces, al final aquí también tienen muchísima culpa padres, entrenadores, compañeros de equipo, ¿vale? Como no podía ser de otra forma. Entonces, bueno, he puesto aquí unos cuantos ejemplos que bastante intuitivos y sencillos, tampoco me podía parar más. Y vamos a la parte 2, las consecuencias del miedo, que como hemos visto por inhibición recíproca no nos permite disfrutar, pero además, ¿qué es lo que pasa? Bajo rendimiento deportivo, seguro, ¿vale? Seguro. Y ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, el miedo dispersa tu atención. Y aquí voy a poner un ejemplo, ¿vale? Basándome en un mecanismo filogenético que tenemos los seres humanos, ¿vale? Se explica filogenéticamente por nuestra especie. Y es que si tenemos miedo, no podemos atender, bueno, esto en competición no podemos atender a los estímulos importantes, pero me voy al famoso ejemplo del tigre dientes de sable, ¿vale? Y es que si yo estoy compitiendo y tengo miedo a la afición, incluso a mi entrenador que me grite, a mis compañeros que me reprochen, a 1000 variables del contexto deportivo, ¿vale? Yo estoy viendo en todo eso, estoy viendo tigres dientes de sable. Entonces, como estamos diseñados para la supervivencia y la reproducción, cuando venía un tigre de sable, pues podíamos morir. Entonces, yo no puedo atender correctamente a los estímulos del juego, a ver un pase, a vigilar a mi rival si estoy pendiente al mismo tiempo de la afición,
de cuando yo termino una jugada, ver a mi entrenador a ver si me la valida o no, etcétera, ¿vale? Esto sería una parte de la explicación. A todo esto se suma que este miedo, este nerviosismo, este procesamiento de tantos cambios fisiológicos corporales consume muchísima energía. Esto me ha pasado a mí y este año, en un caso real, lo vi con un niño que fue brutal. Yo lo tenía, bueno, yo lo saco a jugar, lo abrazo un poco, le digo tranquilo, tal, lo que sea. El chico sale, entra al campo y en 30 segundos ya la postura corporal brutal, así, súper nervioso y agotado. Termina el partido y le digo, bueno, José, ¿qué ha pasado? Que te he visto que nada más entrar ya no podías correr más, tal. Digo, ¿cómo podemos, qué ha pasado? ¿Es físico o es mental en cansancio? Y un niño de verdad de 10 años sabe perfectamente lo que hay. Dice, es mental, Rafa, de los nervios. Digo, wow, con 10 años, y lo ven. Y es más, con este chico voy a poner muchos ejemplos porque él es, bueno, el más disfuncional que tengo de mi equipo. Y pasa también otra cosa. Van a verlo sus padres, su tío y su hermano. Y ya os podéis imaginar. Nada más, lo tengo aquí ya. ¡Vamos, José! Y ya, era a mí. Así, miradme. Ya, Rafa, ya. Como a la mierda. ¿Sabes? Con una presión brutal y a veces son cosas contraintuitivas y a veces nunca podemos decir de un niño como que fomentás que vengan sus padres a verlo o no. No, tenemos que atender a cada caso individual. Hay niños que a eso les da igual, a otros que prefieren que no vengan y a otros que si vienen tenemos que también trabajar con los padres de, oye, yo creo que José lo ponéis muy nervioso tal, y a verlo, pero calmado, que él no se acuerde a lo mejor en ese momento de que estáis ahí, de las expectativas que él tiene, de hacerlo bien, y ya después del partido felicitarlo, tranquilamente, por ejemplo. ¿Vale? Y así, pues bueno, hay que trabajar con cada niño. ¿Qué provoca también el miedo y el nerviosismo? Causa la secreción de adrenalina, además de cortisol y tal, por la glándula adrenal. Más adrenalina, ¿qué significa? Más aceleración del movimiento, intranquilidad, y eso que lleva a más descoordinación de los movimientos, a más desincronización, lo que también provoca un bajo rendimiento deportivo. ¿Vale? Bueno, además de visión túnel, aumento de la tasa cardíaca, etcétera, etcétera. Efecto final. Todo esto que hemos dicho antes, en estos 3 puntos, efecto final, introducción de nuevos estímulos, ¿vale? Que impiden la generalización de conductas llevadas del entrenamiento a la competición, ¿vale? Lo que entreno y entrenando lo hago bien, no lo hago bien compitiendo, porque la afición, ¿vale? Los padres, etcétera, etcétera. Conclusión, bajo rendimiento deportivo, ¿vale? Y ahora, en la última parte ya, vamos a hablar de algunos recursos claves que podemos utilizar, ¿vale? Como psicólogos deportivos, como entrenadores, para reducir o eliminar el miedo y la inseguridad en el deporte. A ver, al final lo más importante, y volveré al final, va a ser eliminar el miedo a no valer, ¿vale? Pero bueno. Y sobre todo esto con niños, ¿vale? También Javi antes lo ha mencionado un poco en su ponencia, me ha parecido muy interesante, y es saber diferenciar entre lo que está bajo mi control y lo que no, ¿vale? ¿Qué depende de mí? Mi conducta, ¿vale? También mi conducta en oposición a la conducta de un rival, si estamos en un ámbito deportivo, ¿vale? Entonces, me centro en esto. ¿Qué no depende de mí? ¿Qué no puedo controlar? La conducta de los demás, ¿vale? Afición, rivales, compañeros, entrenador, y a veces tampoco el espacio físico, y también el ejemplo que ha dicho Javi, echar la culpa al césped, que está demasiado alto, etcétera, ¿vale? Estas son cosas que no puedo controlar, pero sí que puedo aprender estrategias para que esto me afecte lo menos posible. A colación de lo anterior, esto también tiene mucha relación. Ahora ya hemos visto que me toca centrar en lo que yo puedo controlar. Y ahora, dentro de lo que yo puedo controlar, con los niños, es muy importante que sepan lo que se le da mejor o peor a cada uno. ¿Vale? Yo voy a poner un ejemplo de otro chico de mi equipo, que es defensa, y él, por ejemplo, pues corta bien, mete bien la pierna, sabe presionar bien y sabe dar pases en corto. ¿Vale? Luego no le pidas más, no le pidas chutar, no le pidas regatear, pues ya está. Yo, por ejemplo, fuimos en un partido fuera de casa, ¿vale? Yo con sus padres tengo buena relación porque son vecinos, pues yo llego ahí, nos montamos en el coche, la madre conduce o el padre, yo estoy de copiloto y está el chico detrás con la madre o el padre, indistintamente, ¿vale? Pues un ejemplo que a mí me funcionó muy bien y los padres me lo dijeron después fue,
me pongo y en un momento del viaje me doy la vuelta, le digo, José, tú tranquilo, tío, tú lo que sabes hacer bien, que es pasarla, ¿vale? Que es cortar el balón, tú hazlo, tú no tienes que regatear ni nada, para eso está Mario, que lo hace bien, ¿vale? Ya está, haz tus cosas correctas, tú tranquilo, que vais bien. Y eso los tranquiliza un montón, ¿vale? Entonces, como hacerle ver a cada jugador, recordarle qué es lo que ellos saben hacer y lo que no, que para eso tenemos otros jugadores, ¿vale? Los delanteros o los centrocampistas, ¿vale? Luego, esto es muy interesante también, cuidar las variables disposicionales. Yo siempre digo que un partido siempre lo empieza a ganar o perder antes de que empiece, ¿vale? Desde el momento en el que llega al campo. ¿Cuándo llegas? Si llegas más pronto o llegas tarde. Si llegas tarde ya estás perdiendo, ya ahí estás perdiendo un poco el partido. No me decís que es una relación directa, pero son disposicionales con las que ya estás perdiendo el partido. Llego al campo, veo a los compañeros, saludo efusivo, puedo decirle, venga José, que hoy la lía, ya verás qué bien, que tú sabes hacerlo. Con esas cosas ya estás introduciendo, ya le estás subiendo, ¿vale? Ya le estás subiendo, ya le está cambiando el cuerpo, ¿vale? Luego el calentamiento, hacerlo con efusividad también, hacerlo con intensidad, tomárselo en serio. Como he dicho, llegas pronto al terreno de juego. Todo esto son cosas, ¿vale? Son disposicionales que cuando yo llegue al momento, también bromear también está bien, funciona, ¿vale? Pero entrar, hay que crear como esa atmósfera, ¿vale? Esa atmósfera prepartido. Y luego esto es también de lo más importante, que es entrenar con la exposición a ciertos estímulos temidos para generalizar correctamente a la hora de competir. Es decir, el diseño de los entrenamientos hay que hacer lo que se parezca lo máximo posible a la competición. Obviamente no va a ser igual, pero hay que intentar que se parezca lo máximo posible. Yo aquí os voy a poner un ejemplo de un entrenador que no sé si sabéis quién es, que es Jürgen Klopp, que está ahora en el Liverpool. Él estaba antes en el Borussia Dortmund y jugaba contra el Liverpool. Y la semana de antes, el tío hizo para mí una genialidad, que en todo el entrenamiento, con altavoces, ponía el You Never Walk Alone, el himno del Liverpool, todo en bucle. Era como en plan, esto es lo que os vais a encontrar el sábado y para esto os voy a preparar inconscientemente, para que llegue el sábado y ya estéis habituados a ese estímulo, ¿vale? Ese tipo de cosas también ayuda. Y ya termino, 3 diapositivas. Esto es otra cosa súper importante en el deporte, como también mencionó Javi en su ponencia, y es incidir que cale en las personas que hacen deporte que cometer un error no equivale a no valer, ¿vale? Como yo digo, los mejores jugadores profesionales son los que se la pela fallar, ¿vale? Tú los ves y es, intento un regate, fallo y no me lo tomo como que no valgo, me lo tomo como información, ¿vale? Si me la tiro por aquí, este defensa tal, me lo tomo como información. Repito, lo que decía Javi, repetición, ¿vale? Me sale. Si yo en un partido intento regatear 5 veces, fallo 4, me sale a la quinta, es gol. Si yo, que además, por ejemplo, si soy extremo, sé regatear, en los entrenamientos lo hago, es mi especialidad, llega el partido y me cago por esta generalización de estímulos que hemos visto, que si la afición, que si mi entrenador me cambia, que si tal, no regateo, no creo peligro, 0 goles. ¿Vale? Entonces, al final, eso es algo que también tiene que calar muy hondo en los niños, sobre todo en los niños, porque los niños están aprendiendo y fallan mucho, y eso es muy importante. Yo, por ejemplo, siempre, hay niños que me han fallado a portería vacía y todos los compañeros, joder, no sé qué, y yo estoy, bien, tío, bien, no pasa nada, la siguiente, tal, ¿sabes? Como te refuerzo el intentarlo, no importa el resultado, te refuerzo el intentarlo, es lo importante. ¿Cómo me podría yo enfadar? Y tampoco con el niño, obviamente. ¿Qué podría ser más, digamos, que yo pudiera después darle un feedback por eso? Que no tires, en plan, que no tires por miedo a fallar. Ahí se te diría, ¿por qué no has tirado si tenías la ocasión? Ahí sí podríamos incidir, pero en el hecho de que tire y falle, ya está. O sea, información y a la siguiente, ¿vale? Y por último, y lo más importante, como decía antes, lo principal, todo lo anterior es morralla si al final no eliminamos el miedo a no valer, ¿vale? Porque esto, como hemos visto, va a interferir en todo lo demás, ¿vale? Por inhibición recíproca, como hemos visto. Entonces, yo ahora aquí puse un ejemplo, yo me acuerdo de la última tutoría que tuve con Tomás,
que hubo un debate sobre el tema del miedo a hablar en público y demás, y llegamos los dos a la misma conclusión, y es que a la mayoría de personas que les cuesta hablar en público no es que no sepan hablar. No es que no sepan hablar, es que tienen miedo a no valer. Y eso es lo que interfiere significativamente en ese desempeño. Entonces, eliminando el miedo a no valer, es como colateralmente, ¿vale?, eliminamos el resto de miedos, del miedo a fallar, el miedo, ¿vale?, todo. Y nada, como conclusión, pues la ciencia de la conducta y la emoción es la ciencia más importante para salvar a la humanidad y también en el deporte. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.